El aroma de un guiso de lentejas, cargado de comino y laurel, se escapaba por las ventanas abiertas de un pequeño apartamento en el corazón del barrio Sol Naciente. Para muchos, ese olor habría evocado recuerdos de hogar, de mesas compartidas y risas familiares. Pero en este vecindario urbano de fachadas desgastadas y balcones abarrotados, aquel plato casero estaba a punto de convertirse en el detonante de una tormenta que cambiaría la vida de Valeria Núñez para siempre. A sus 38 años, Valeria, la nueva vecina del edificio Aurora, no imaginaba que su gesto de bienvenida, un sencillo acto de amabilidad, la llevaría a enfrentarse a acusaciones devastadoras que pondrían en jaque su futuro. ¿Qué fuerzas ocultas acechaban tras las puertas cerradas y las miradas esquivas de Sol Naciente? ¿Por qué un plato de comida podía desencadenar el sonido de sirenas y el peso de unas esposas en sus muñecas? El camión de mudanza se detuvo con un chirrido frente al número 27 de la calle Aurora, su motor apagándose con un suspiro final. Valeria Núñez bajó del lado del copiloto, sus ojos recorriendo el vecindario, que ahora sería su hogar. Sol Naciente era un mosaico de contrastes. Edificios de 3 pisos con pintura descascarada convivían con tienditas de esquina y plazas llenas de niños jugando al fútbol. El sol de la tarde bañaba las calles con una luz cálida, resaltando los grafitis coloridos que adornaban algunas paredes. No era el barrio de ensueño que había imaginado de niña, pero para Valeria, que buscaba un nuevo comienzo tras perder su restaurante en un revés económico, era suficiente. Prometía vida, ruido y, tal vez, una oportunidad para reconstruirse. Mientras estiraba los brazos, aliviando la tensión del largo viaje desde la otra punta de la ciudad, Valeria sintió un cosquilleo de inquietud. El barrio estaba vivo. Sí, pero había algo en el aire. Una quietud extraña entre los vecinos que pasaban por la acera. Nadie se detenía a mirar el camión de mudanza. Nadie ofrecía una sonrisa de bienvenida. Solo pasos rápidos y miradas fugaces que se desvanecían al cruzarse con la suya. Es solo la novedad, se dijo, sacudiendo la cabeza. Necesitan tiempo para acostumbrarse a una cara nueva. A sus 38 años, Valeria había aprendido a navegar el mundo con su piel oscura y su cabello rizado, pero la sensación de ser observada nunca dejaba de punzar. Mientras descargaba cajas del camión, ayudada por el conductor que apuraba el trabajo, notó un movimiento en una ventana del edificio de al lado. Unas cortinas se movieron, revelando por un instante un rostro antes de que volvieran a cerrarse. Valeria sonrió y alzó una mano en un gesto amistoso, pero no hubo respuesta. La inquietud creció, pero la apartó con un suspiro. «Solo están ocupados», murmuró, cargando una caja llena de utensilios de cocina. En su antiguo barrio, la llegada de un vecino nuevo habría traído curiosidad. Tal vez un café compartido o una oferta de ayuda. Aquí, las puertas permanecían cerradas, las ventanas opacas. Con el camión ya vacío y el conductor despidiéndose con un gesto apresurado, Valeria se quedó sola en la acera, rodeada de sus pertenencias apiladas. El sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Fue entonces cuando vio a una mujer acercarse por la calle. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con el cabello teñido de un rubio impecable y un bolso colgado al hombro. Caminaba con paso firme, como si el barrio le perteneciera. Valeria, aliviada por la oportunidad de conectar, dio un paso adelante. «Hola», llamó, su voz cálida. «Soy Valeria. Acabo de mudarme hoy». La mujer se detuvo, claramente sorprendida por ser interpelada. Sus ojos recorrieron a Valeria de arriba a abajo, antes de esbozar una sonrisa tensa. «Oh, hola», respondió su tono frío. «Soy Marta Guzmán. Bienvenida, supongo». Valeria mantuvo su sonrisa, aunque el «supongo» le dejó un regusto amargo. «Encantada, Marta. Estoy emocionada de estar aquí. El barrio parece lleno de vida». Marta alzó una ceja, su mirada endureciéndose por un instante. «Sí, bueno, no solemos tener muchos cambios por aquí. La gente viene y va, pero los que se quedan, digamos que encajan». Las palabras, dichas con una calma estudiada, golpearon a Valeria como una advertencia velada. Sintió el impulso de responder, de cuestionar qué significaba «encajan», pero optó por la diplomacia. «Espero encontrar mi lugar entonces», dijo suavemente. «Me gusta cocinar.
Tal vez pueda compartir algo con los vecinos. Marta asintió, su sonrisa más parecida a una mueca. Qué amable. Bueno, debo irme. Que tengas suerte. Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a Valeria con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras desempacaba en su apartamento aún lleno de cajas, Valeria intentó sacudirse la incomodidad. Es solo una persona, se dijo, colocando sus sartenes en un estante. No todos serán así. Pero las palabras de Marta resonaban junto con las miradas esquivas de los transeúntes. Para distraerse, puso música suave y comenzó a cocinar, algo que siempre la había anclado. Preparó un guiso de lentejas, la receta de su abuela, dejando que el aroma llenara el espacio. Mientras removía la olla, pensó en su restaurante, en los clientes que alababan sus platos, en los sueños que había perdido. Sol Naciente era su oportunidad de empezar de cero, y no dejaría que un mal encuentro la desanimara. Al día siguiente, Valeria decidió explorar el barrio. Caminó por las calles, pasando por una panadería que olía a pan recién horneado y una plaza donde unos niños jugaban ruidosamente. Pero la sensación de ser una extraña persistía. En la tiendita de la esquina, los clientes callaban al verla entrar, retomando sus charlas en susurros cuando pasaba. Una mujer en la fila la miró con recelo, ajustándose el bolso como si temiera un robo. Valeria mantuvo la cabeza alta, comprando lo necesario y saliendo con un gracias que nadie respondió. De vuelta en casa, se sentó frente a una taza de café, mirando por la ventana hacia la calle Aurora. Los edificios, con sus balcones llenos de plantas y ropa tendida, parecían acogedores, pero tras cada ventana sentía ojos vigilantes. Fue entonces cuando decidió hacer un gesto. Si los vecinos no venían a ella iría a ellos. Recordó el guiso de lentejas que había preparado y sonrió. Nada une más que la comida, murmuró, pensando en las palabras de su abuela. Al día siguiente, cocinaría un nuevo lote y lo compartiría con los vecinos del edificio, empezando por Marta. Tal vez un plato caliente ablandaría los corazones fríos de Sol Naciente. Con ese plan en mente, Valeria se fue a dormir, soñando, con un barrio donde las puertas se abrieran, donde las risas reemplazaran los silencios. No sabía que su gesto, lleno de buena intención, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que pondría a prueba su fuerza y cambiaría el destino del barrio para siempre. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Valeria Núñez, llenando la pequeña cocina con una luz suave que prometía un nuevo comienzo. El aroma del guiso de lentejas, que había cocinado con esmero la noche anterior, aún flotaba en el aire, mezclado ahora con el olor fresco del café que burbujeaba en la cafetera. Valeria tarareaba una melodía suave mientras calentaba una nueva olla de guiso, decidida a compartirla con sus vecinos del edificio Aurora en el barrio Sol Naciente. Era su manera de tender un puente, demostrar que, a pesar de las miradas frías y las palabras afiladas de Marta Guzmán, estaba lista para construir un hogar en este rincón de la ciudad. Pero no sospechaba que su gesto, cargado de esperanza, estaba a punto de abrir una grieta que la arrastraría a un torbellino de desconfianza y acusaciones. Valeria se movía con precisión en la cocina, sus manos expertas dividiendo el guiso en pequeños recipientes de vidrio. Cada uno llevaba una nota escrita a mano. De Valeria, tu nueva vecina. Espero que lo disfrutes. Sonrió al imaginar a los vecinos probando su receta, tal vez dejando de lado sus reservas al saborear los recuerdos que un plato casero podía despertar. Había elegido el guiso de su abuela porque era simple pero reconfortante. Un plato que había unido a su familia en los días buenos y malos. La comida habla cuando las palabras fallan, solía decir su abuela, y Valeria confiaba en que ese consejo funcionaría también en Sol Naciente. Con los recipientes listos, se puso un vestido azul claro, sencillo pero alegre, y se recogió, el cabello rizado en un moño alto. Mirándose al espejo, respiró hondo, calmando los nervios que revoloteaban en su pecho. Solo es comida, Valeria, se dijo. Nadie puede resistirse a un buen guiso. Tomó una bandeja con los recipientes y salió al pasillo del edificio, el eco de sus pasos resonando en el silencio matutino. El Aurora era un edificio modesto, con paredes de pintura desvaída y escaleras que crujían,
pero tenía un encanto rústico que a Valeria le gustaba. Decidió empezar por el apartamento de Marta, en el segundo piso, esperando que un nuevo encuentro pudiera suavizar la tensión de su primer día. Al llegar frente a la puerta 2B, Valeria dudó un instante. La voz fría de Marta, su comentario sobre encajar, aún le pesaba. Pero sacudió la cabeza, recordándose que no podía dejar que una mala impresión definiera su futuro en el barrio. Tocó el timbre, y tras unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió un resquicio. Marta apareció, su cabello rubio perfectamente peinado, su expresión una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Sí?», dijo, su tono seco. Valeria alzó la bandeja, forzando una sonrisa. «Buenos días, Marta. Soy Valeria, del 1A. Traje algo. Para compartir, un guiso de lentejas. Es una receta familiar. Pensé que te gustaría probarlo». Los ojos de Marta se deslizaron de Valeria al recipiente, deteniéndose en la nota pegada al vidrio. Por un momento, su rostro se suavizó, como si el gesto la hubiera descolocado, pero la calidez duró poco. «Vaya, qué considerado», dijo, su voz cargada de una cortesía forzada. No esperaba esto. Extendió una mano para tomar el recipiente, pero sus dedos apenas rozaron el vidrio antes de retraerse, como si dudara. «Supongo que es un detalle amable, pero no estoy segura de que sea apropiado». Valeria parpadeó, desconcertada. «¿Apropiado?», repitió, tratando de mantener la sonrisa. «Solo quería darte la bienvenida como vecina». Marta cruzó los brazos, su mirada endureciéndose. «Entiendo, pero aquí no solemos aceptar cosas de extraños. Este es un barrio tranquilo y nos gusta mantenerlo así». Las palabras dichas con una calma gélida golpearon a Valeria como un portazo. Sintió el calor subirle a las mejillas, una mezcla de vergüenza y enojo. «No soy una extraña, Marta. Vivo aquí ahora», dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. Solo quería empezar con buen pie. Marta alzó una ceja, su sonrisa más parecida a una mueca. «Claro, pero las intenciones no siempre son lo que parecen. Gracias de todos modos». Tomó el recipiente con un gesto rápido, casi reluctante, y cerró la puerta sin decir más. Valeria se quedó inmóvil en el pasillo, la bandeja más ligera en sus manos, pero el corazón más pesado. Las palabras de Marta resonaban en su mente, cargadas de una desconfianza que no podía ignorar. Bajó las escaleras lentamente, dejando recipientes en otras puertas. Los departamentos 2A, 3B, 3C. Pero la interacción con Marta había apagado parte de su entusiasmo. Nadie abrió para recibirla. Solo escuchó pasos que se alejaban tras las puertas o el silencio absoluto. De vuelta en su apartamento, colocó la bandeja vacía en la mesa y se sentó, mirando el recipiente que había reservado para sí misma. «Tal vez fue demasiado pronto», murmuró, intentando convencerse de que el rechazo no era personal. Esa tarde, decidió salir a caminar para despejar la mente. El barrio Sol Naciente estaba más animado a esa hora. Niños corriendo en la plaza, vendedores ambulantes ofreciendo tamales, música saliendo de algún balcón. Pero Valeria no podía sacudirse la sensación de ser observada. En la panadería de la esquina, una clienta mayor le lanzó una mirada desconfiada al verla entrar. En la plaza, un grupo de mujeres cayó abruptamente cuando pasó cerca, retomando su charla en susurros. «Es solo mi imaginación», se dijo, pero el peso de aquellas miradas era innegable. Al regresar al edificio, notó a una joven de unos 25 años recogiendo su correo en el vestíbulo. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta y una expresión amable que contrastaba con la frialdad de Marta. Valeria aprovechó la oportunidad. «Hola», dijo acercándose. «Soy Valeria, la nueva del 1A». La joven alzó la vista, una sonrisa tímida cruzando su rostro. «Oh, hola. Soy Sofía Ramírez, del 3A. Bienvenida». Por primera vez desde que llegó, Valeria sintió un destello de calidez genuina. Charlaron brevemente sobre el barrio, el mejor lugar para comprar verduras, el ruido de los camiones por la mañana. Sofía parecía relajada, pero cuando mencionó a Marta, su sonrisa se tensó. «Es influyente aquí», dijo bajando la voz. «Lidera el comité vecinal. Ten cuidado con ella». Antes de que Valeria pudiera preguntar más,
Sofía se despidió apresuradamente, subiendo las escaleras. Esa noche, mientras cenaba su porción de guiso, Valeria reflexionó sobre las palabras de Sofía. La advertencia, aunque vaga, confirmaba sus sospechas. Marta no era solo una vecina difícil, tenía poder en el barrio. Pensó en su restaurante, en los clientes que había ganado con paciencia, en las noches largas que había superado con esfuerzo. No me rendiré tan fácil, se prometió, mirando por la ventana hacia las luces titilantes de sol naciente. Decidió seguir intentando, tal vez organizando una pequeña reunión en el patio del edificio para compartir más comida. No imaginaba que su próximo encuentro con Marta, apenas horas después, cambiaría todo. El alba apenas despuntaba sobre el barrio sol naciente, tiñendo el cielo de un gris suave que se colaba por las ventanas del apartamento de Valeria Núñez. El silencio de la madrugada envolvía el edificio Aurora, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el murmullo de un camión de basura en la distancia. Valeria, aún adormilada, se movió en su cama, los ecos de un sueño inquieto desvaneciéndose. Había soñado con su antiguo restaurante, con mesas llenas de risas y platos humeantes, pero el sueño se había torcido, transformándose en un pasillo oscuro donde las puertas se cerraban una tras otra. El recuerdo la dejó con un nudo en el pecho, pero lo apartó, decidida a aferrarse a su plan de conquistar el barrio con paciencia y comida. No sospechaba que un golpe en su puerta, minutos después, haría tambalear la frágil esperanza que había comenzado a construir. El sonido fue seco, insistente, arrancándola de sus pensamientos. Valeria frunció el ceño, mirando el reloj. Apenas pasaban las 6 de la mañana. «¿Quién será a esta hora?», murmuró, poniéndose una bata sobre el pijama. El edificio Aurora solía estar tranquilo tan temprano. Los vecinos, en su mayoría trabajadores, no salían hasta más tarde. Con una mezcla de curiosidad y cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco al ver a 2 policías uniformados, sus rostros serios bajo la luz tenue del pasillo. El pulso se le aceleró mientras abría la puerta, forzando una sonrisa que no sentía. «Buenos días, oficiales», dijo, su voz más temblorosa de lo que esperaba. «¿En qué puedo ayudarlos?». El oficial más alto, un hombre de mediana edad con el cabello cortado al ras, dio un paso adelante, su expresión imperturbable. «¿Valeria Núñez?», preguntó, su tono profesional pero frío. Ella asintió, el nudo en su estómago apretándose. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?». El segundo oficial, una mujer más joven con el cabello recogido en un moño apretado, sacó una libreta del bolsillo. «Hemos recibido una denuncia de una vecina, Marta Guzmán. Afirma que usted intentó hacerle daño con comida envenenada». Las palabras cayeron sobre Valeria como un balde de agua helada. Por un instante, el mundo pareció detenerse. «¿Qué?», balbuceó, su mente luchando por procesar la acusación. Eso es absurdo. Solo le di un guiso de lentejas, como a otros vecinos. No hay nada malo en eso». El oficial masculino alzó una mano cortando su explicación. «Señora Núñez, necesitamos que venga con nosotros a la comisaría para responder algunas preguntas». Su tono no admitía discusión, y Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero debe haber un error», insistió, su voz quebrándose. «No he hecho nada. Ese guiso lo preparé yo misma, con ingredientes frescos. Es una receta de mi abuela». La oficial femenina anotó algo en su libreta, su rostro impasible. «Entendemos, pero tenemos que investigar». «La denuncia». La señora Guzmán presentó evidencia, residuos de una sustancia sospechosa en el recipiente que usted le dio. Por favor, acompáñenos». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Sustancia sospechosa? La idea era tan descabellada que casi soltó una risa nerviosa, pero la gravedad en los rostros de los oficiales la detuvo. «No entiendo», murmuró, más para sí misma que para ellos. «Esto no tiene sentido». Recordó la mirada fría de Marta, su renuencia a aceptar el guiso, las palabras cargadas de desconfianza. ¿Era posible que Marta hubiera fabricado una acusación tan grave solo por prejuicio? La posibilidad la llenó de una mezcla de incredulidad y furia, pero sabía que protestar ahora no ayudaría. «Está bien»,
dijo, tragando saliva. Iré con ustedes, pero esto es un malentendido. No he hecho nada malo. Mientras se ponía unos zapatos y tomaba su bolso, Valeria sintió el peso de las miradas invisibles del edificio. Aunque el pasillo estaba vacío, podía imaginar las puertas entreabiertas, los susurros detrás de las cortinas. Los oficiales la escoltaron hasta un patrullero estacionado frente a la Aurora, y la vergüenza la envolvió como una capa pesada al ver a un vecino madrugador detenerse en la acera, observándola con curiosidad. Mantuvo la cabeza alta, negándose a dejar que la humillación la doblegara, pero en su interior, la indignación crecía. ¿Cómo podía un gesto de amabilidad, un simple plato de comida, convertirse en esto? El trayecto a la comisaría fue un borrón. Sentada en el asiento trasero del patrullero, Valeria miraba por la ventana las calles de sol naciente, despertando lentamente. Niños con mochilas rumbo a la escuela, vendedores abriendo sus puestos, la vida siguiendo su curso mientras el suyo se desmoronaba. En la comisaría, la llevaron a una sala de interrogatorios pequeña y estéril, con paredes grises y una mesa de metal que reflejaba la luz fluorescente. Los oficiales, ahora acompañados por un detective, repitieron la acusación. Marta había denunciado que, tras probar el guiso, sintió malestar y encontró partículas extrañas en el recipiente. Un análisis preliminar, según el detective, sugería la presencia de una sustancia química, posiblemente un pesticida. Valeria negó todo, su voz firme a pesar del pánico que la recorría. «Eso es imposible», dijo, mirando al detective a los ojos. «Cociné ese guiso con ingredientes que compré en la tienda de la esquina. No tengo pesticidas, ni siquiera tengo un jardín. Acabo de mudarme, ni siquiera he desempacado todo». El detective, un hombre mayor con el rostro curtido, anotó sus palabras, pero su expresión era escéptica. «Señora Guzmán es una figura respetada en el barrio», dijo, inclinándose hacia adelante. «Preside el comité vecinal desde hace años. ¿Por qué inventaría algo así?» Valeria sintió un destello de furia. «No lo sé», replicó. «Pero yo no hice nada. Tal vez no le gusta que alguien como yo viva aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el detective alzó una ceja, pero no respondió. Los oficiales continuaron con preguntas. ¿Había tenido algún altercado con Marta? ¿Por qué había dado comida a los vecinos? ¿Tenía enemigos en el barrio? Cada pregunta parecía diseñada para atraparla, y Valeria sintió que sus respuestas, por más sinceras que fueran, caían en oídos que ya la habían juzgado. Cuando la dejaron sola en la sala por un momento, apoyó la cabeza en las manos, luchando contra las lágrimas. Pensó en su abuela, en las tardes cocinando juntas, en cómo la comida siempre había sido un puente hacia los demás. Ahora, ese puente parecía derrumbarse bajo el peso de una mentira. Mientras esperaba, su mente volvió a Sofía Ramírez, la joven vecina que le había advertido sobre Marta. Sofía había mencionado su influencia, su control sobre el comité vecinal. ¿Era esto parte de un juego más grande? Valeria no lo sabía, pero una chispa de determinación se encendió en su pecho. No dejaría que esta acusación la definiera. Encontraría una manera de probar su inocencia, aunque tuviera que enfrentarse a todo el barrio. Por ahora, estaba atrapada en una sala fría, pero su espíritu no estaba roto. No aún. La sala de interrogatorios de la comisaría parecía cerrarse sobre Valeria Núñez, sus paredes grises absorbiendo la poca luz que emitían los fluorescentes del techo. El aire estaba cargado de un olor a desinfectante que le revolvía el estómago, mezclado con la tensión que emanaba de sus propios pensamientos. Habían pasado horas desde que los oficiales la llevaron a la comisaría, acusándola de intentar envenenar a Marta Guzmán con un guiso de lentejas. Las preguntas del detective aún resonaban en su cabeza, cada una como un clavo en su esperanza. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tenías contra ella? Valeria repetía su verdad, que solo había querido ser una buena vecina. Pero sus palabras parecían desvanecerse en la incredulidad de quienes la interrogaban. Sentada en la silla de metal, con las manos apretadas sobre la mesa, sentía el peso de la soledad. Pero en el barrio Sol Naciente, un movimiento inesperado estaba a punto de encender una chispa que cambiaría el rumbo de su lucha. El detective había salido, dejándola sola con sus pensamientos. Valeria cerró los ojos, intentando calmar el
torbellino en su mente. Recordó el rostro de Marta, su sonrisa tensa al aceptar el recipiente, sus palabras cargadas de desprecio. No solemos aceptar cosas de extraños, había dicho. La acusación de envenenamiento era tan absurda que Valeria casi podía reír, pero el miedo a lo que significaba, la posibilidad de que Marta hubiera fabricado pruebas, la mantenía al borde del pánico. ¿Cómo probaré que no hice nada?, se preguntaba, mirando el reloj en la pared que marcaba las 9 de la mañana. La ciudad seguía su ritmo fuera, pero para ella, el tiempo se había detenido. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. La oficial femenina que la había arrestado entró, su expresión menos severa que antes. «Señora Núñez, alguien ha venido a hablar por usted. ¿Puede recibirla brevemente?» Valeria frunció el ceño, confundida. No había tenido tiempo de contactar a nadie. Su teléfono estaba confiscado, y apenas conocía a sus vecinos. «¿Quién es?», preguntó, su voz áspera por el cansancio. La oficial no respondió, solo abrió la puerta más amplia y señaló el pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se puso de pie y siguió a la oficial hasta una pequeña sala de visitas. Allí, sentada en una silla de plástico, estaba Sofía Ramírez, la joven vecina del edificio Aurora que le había dado la bienvenida días atrás. Sofía se levantó al verla, su rostro marcado por la preocupación pero también por una determinación que Valeria no había notado antes. «Valeria, gracias a Dios estás bien», dijo, su voz baja pero firme. Valeria sintió un alivio inesperado, como si la presencia de Sofía rompiera el aislamiento que la había envuelto. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó sentándose frente a ella. La oficial se quedó cerca de la puerta, observándolas, pero Sofía no pareció intimidada. «Escuché lo que pasó», explicó Sofía, inclinándose hacia adelante. «Todo el edificio está hablando de eso. Marta fue al comité vecinal esta mañana, diciendo que casi la matas con ese guiso. Pero yo no lo creo, Valeria. Sé que no harías algo así». Las palabras de Sofía fueron un bálsamo, pero también avivaron la indignación de Valeria. «Es una mentira», dijo, su voz temblando de furia. «Le di ese guiso para ser amable, para acercarme a los vecinos. No hay veneno en él. No sé cómo pudo inventar algo tan horrible». Sofía asintió, sus ojos brillando con empatía. «Lo sé, por eso vine. Creo que Marta está usando esto para sacarte del barrio. No es la primera vez que hace algo así». Valeria se quedó inmóvil, las palabras de Sofía resonando como un eco de su propia sospecha. «¿Qué quieres decir?», preguntó, bajando la voz instintivamente. Sofía miró hacia la oficial, asegurándose de que no estuviera escuchando demasiado cerca, y continuó en un susurro. «Marta tiene mucho poder en Sol Naciente. No solo dirige el comité vecinal, también influye en los dueños de los edificios, en los comerciantes, incluso en la policía local. Hace años una familia haitiana se mudó al edificio de al lado. Eran buena gente, pero Marta los acusó de causar disturbios. Nadie los defendió, y terminaron yéndose. Luego pasó lo mismo con una pareja boliviana. Ella nunca lo hace directamente, pero siempre encuentra una manera de hacer la vida imposible a quienes no le encajan». Valeria sintió un escalofrío. La advertencia de Sofía el día que se conocieron, «ten cuidado con ella», cobró un nuevo significado. «¿Crees que esto es por mi raza?», preguntó, su voz apenas audible. Sofía dudó, claramente incómoda, pero asintió. «No lo sé con certeza, pero Marta siempre ha sido dura con cualquiera que no sea como ella. Y en este barrio, mucha gente la sigue porque tiene contactos, porque decide quién recibe favores y quién no. Pero no todos están de acuerdo con sí. Ella. Yo no lo estoy». Valeria miró a Sofía, sorprendida por su valentía. «¿Por qué me estás ayudando? Apenas nos conocemos». Sofía sonrió débilmente, pero sus ojos eran firmes. «Porque sé lo que es sentirse fuera de lugar. Crecí aquí, pero mi familia es de un pueblo pequeño. Siempre fui la de afuera para algunos. Además, lo que Marta hace está mal. Alguien tiene que decir basta». Valeria sintió una oleada de gratitud, pero también de preocupación. «Sofía, si te enfrentas a ella, podrías meterte en problemas». Sofía se encogió de hombros, aunque un destello de nerviosismo cruzó su rostro. «Tal vez, pero no puedo quedarme callada.
Quiero ayudarte a limpiar tu nombre. La oficial interrumpió, indicando que el tiempo de visita había terminado. Antes de que las separaran, Sofía apretó la mano de Valeria. Voy a hablar con algunos vecinos, a ver si alguien más vio algo. No estás sola, ¿de acuerdo? Valeria asintió, un nudo en la garganta. Gracias, Sofía. No sabes cuánto significa esto. Mientras la llevaban de vuelta a la sala de interrogatorios, la chispa de esperanza que Sofía había encendido creció en su pecho. Por primera vez desde el arresto, sintió que no estaba completamente sola en esta lucha. De vuelta en la sala, el detective regresó con más preguntas, pero Valeria las enfrentó con una nueva determinación. Negó cada acusación, insistiendo en que el guiso era inofensivo y que no tenía motivos para dañar a Marta. «Revisen mi apartamento», dijo alzando la barbilla. «No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar». El detective anotó sus palabras, pero su escepticismo era palpable. «Haremos una inspección», dijo. «Pero le advierto, señora Núñez, las pruebas de la señora Guzmán son contundentes. Si no coopera, esto podría complicarse». Cuando la dejaron sola de nuevo, Valeria pensó en las palabras de Sofía. Si Marta había hecho esto antes, debía haber un rastro, algo que pudiera exponerla. Recordó su restaurante, los días en que enfrentó críticas injustas de clientes y proveedores, y como siempre había encontrado una manera de salir adelante. «No me rendiré», susurró, mirando la pared gris. Pero en el fondo, sabía que la batalla apenas comenzaba, y que las sombras que Marta proyectaba sobre Sol Naciente eran más profundas de lo que imaginaba. El reloj en la pared de la sala de interrogatorios marcaba el mediodía. Pero para Valeria Núñez, atrapada en la comisaría del barrio Sol Naciente, el tiempo parecía un peso inmóvil. Las horas se arrastraban, cada minuto cargado con la incertidumbre de su situación. La acusación de Marta Guzmán, que Valeria había intentado envenenarla con un guiso de lentejas, seguía resonando en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras de Sofía Ramírez, su joven vecina y única aliada hasta el momento, le habían dado una chispa de esperanza, pero la realidad de la sala fría y el escepticismo del detective la mantenían al borde de la desesperación. Mientras esperaba noticias de la inspección de su apartamento, Valeria no imaginaba que los eventos que se desarrollaban en el edificio Aurora estaban a punto de revelar una verdad que cambiaría la dinámica del barrio y su propia lucha. El detective, un hombre de rostro curtido llamado Rojas, regresó a la sala con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era inescrutable, pero había un destello de interés en sus ojos que no estaba allí antes. «Señora Núñez», comenzó sentándose frente a ella, «nuestros oficiales acaban de terminar la inspección de su apartamento». Valeria se enderezó, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué encontraron?», preguntó, su voz firme a pesar del temor que la recorría. «Nada. No hay rastro de pesticidas, venenos, ni ninguna sustancia química sospechosa. Su cocina está limpia. Los ingredientes que usó para el guiso coinciden con lo que describió». Por un instante, el alivio la inundó, pero la cautela la detuvo. «Entonces, ¿eso prueba que no hice nada?», dijo, buscando confirmación. Rojas se reclinó en la silla, cruzando los brazos. «Prueba que no hay evidencia directa en su apartamento, pero la denuncia de la señora Guzmán sigue en pie. Ella insiste en que encontró partículas en el guiso y el análisis preliminar del recipiente que nos entregó muestra residuos de un pesticida común. Estamos investigando la cadena de custodia de ese recipiente». Valeria frunció el ceño, su mente acelerándose. «¿Cadena de custodia? Ese recipiente se lo di ayer. ¿Cómo puede haber algo en él que no puse yo?». Rojas alzó una ceja, pero no respondió directamente. «Eso es lo que intentamos esclarecer. Por ahora, puede irse, pero no salga de la ciudad. Esto no ha terminado». Valeria salió de la comisaría poco después, el sol del mediodía golpeándola, como un recordatorio del mundo que seguía girando fuera de su pesadilla. Las calles de Sol Naciente estaban más concurridas ahora, con vendedores ambulantes voceando sus productos y niños corriendo por las aceras. Pero para Valeria, el barrio ya no parecía acogedor. Mientras caminaba de regreso al edificio Aurora, notó las miradas de los transeúntes, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. En la esquina, una mujer mayor que había visto antes, en la tiendita susurró algo a su acompañante, ambas girándose para observarla.
Valeria mantuvo la cabeza alta, pero el peso de los rumores la aplastaba. Al llegar a la Aurora, encontró a Sofía esperándola en el vestíbulo, junto a una mujer mayor que Valeria no reconoció. La mujer, de unos 60 años, tenía el cabello gris, recogido en un moño y una expresión amable pero preocupada. «Valeria, gracias a Dios», dijo Sofía acercándose. «Te vi salir con la policía esta mañana y corrí a la comisaría en cuanto pude». «¿Estás bien?». Valeria asintió, aunque la tensión en su rostro la delataba. «Estoy libre por ahora. No encontraron nada en mi apartamento, pero Marta sigue con su historia». Sofía frunció los labios, claramente indignada, y señaló a la mujer mayor. «Ella es doña Rosa, vive en el 2C. Quiere hablar contigo». Valeria miró a Rosa, sorprendida. «Encantada, doña Rosa. ¿En qué puedo ayudarla?». Rosa dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «No, mija, soy yo quien quiere ayudarte. Vi lo que pasó esta mañana, los policías entrando y saliendo de tu apartamento. Todo el edificio». Está hablando de la locura que dijo Marta, pero yo no me creo ni una palabra. Valeria sintió un destello de gratitud, pero también cautela. «Gracias, pero ¿por qué me cree? Apenas nos conocemos». Rosa sonrió, sus ojos cálidos. «Porque te vi dejar esos guisos en las puertas ayer. Nadie que se toma tanto trabajo para ser amable envenena a sus vecinos. Además, conozco a Marta desde hace años. No es la primera vez que arma un escándalo para salirse con la suya». Valeria y Sofía intercambiaron una mirada. «¿Qué quiere decir?», preguntó Valeria, sentándose en un banco del vestíbulo. Rosa suspiró, acomodándose junto a ella. «Hace 5 años, una familia peruana vivió en el 3B. Eran trabajadores, buena gente, pero Marta los acusó de robar paquetes del correo. Nunca se probó nada, pero ella hizo tanto ruido que el casero los desalojó para evitar problemas. Antes de ellos, hubo un joven afrodescendiente en el 1B. Marta decía que era sospechoso, y de repente aparecieron grafitis en su puerta. Se fue en menos de un mes. Ella siempre encuentra una manera de librarse de quienes no le gustan». Valeria sintió un escalofrío. Las palabras de Rosa confirmaban lo que Sofía había insinuado. Marta no solo era prejuiciosa, sino que tenía un historial de manipulación. «¿Y nadie la ha detenido?», preguntó Valeria, su voz cargada de frustración. Rosa sacudió la cabeza. «La gente tiene miedo, mija. Marta conoce a todos. Al jefe de la policía, al presidente del consejo municipal, incluso al dueño de la Aurora. Si hablas contra ella, te hace la vida imposible». Sofía intervino, su tono decidido. «Por eso tenemos que hacer algo. No podemos dejar que te pase lo mismo, Valeria». Rosa asintió. «Yo no tengo mucho, pero puedo hablar con otros vecinos. Algunos no están contentos con Marta, pero necesitan un empujón para hablar». Valeria sintió una mezcla de esperanza y temor. La idea de enfrentarse a Marta, una mujer con tanto poder en el barrio, era intimidante. Pero la alternativa, dejar que la acusación la destruyera, era inaceptable. «Gracias, a las 2», dijo, su voz más firme. «No sé cómo probaré mi inocencia, pero no me iré sin pelear». Sofía sonrió, apretándole la mano. «Empecemos por el recipiente. Si Marta lo manipuló, debe haber un rastro. Conozco a alguien en el mercado que vende pesticidas. Tal vez podamos averiguar si ella compró algo». Rosa añadió. «Yo hablaré con don Luis, el portero. Él ve todo lo que pasa en el edificio. Quizás notó algo raro. Esa noche, en su apartamento, Valeria se sentó frente a una taza de té, mirando las cajas aún sin desempacar. La idea de que Marta hubiera plantado pruebas era abrumadora, pero las palabras de Sofía y Rosa le daban fuerza. Pensó en su abuela, en cómo enfrentaba los desafíos con cabeza alta, y en su restaurante, donde había superado crisis con creatividad y esfuerzo. «Esto no es diferente», se dijo, tomando un cuaderno para anotar ideas. Si iba a luchar, necesitaba un plan, pero en el fondo, sabía que el barrio estaba dividido, y que cada paso que diera la expondría más a las sombras que Marta había tejido en Sol Naciente. La noche envolvía el barrio Sol Naciente, sus calles iluminadas por faroles que proyectaban sombras danzantes sobre las fachadas del edificio Aurora. En su apartamento,
Valeria Núñez permanecía despierta. El resplandor tenue de una lámpara iluminando el cuaderno donde garabateaba ideas para probar su inocencia. La acusación de Marta Guzmán, que había intentado envenenarla con un guiso de lentejas, seguía pesando como una losa, pero las palabras de Sofía Ramírez y doña Rosa le habían dado un propósito renovado. Juntas, habían comenzado a tejer un plan para desentrañar la verdad, pero Valeria no imaginaba que un encuentro en los pasillos de la Aurora, apenas al amanecer, traería un nuevo indicio y una confrontación que pondría a prueba su valentía. El sueño la había eludido, su mente atrapada en un torbellino de preguntas. ¿Cómo había llegado un pesticida al recipiente que le dio a Marta? ¿Quién más en el barrio podría saber algo? Sofía había prometido investigar en el mercado, mientras Rosa hablaría con don Luis, el portero del edificio. Valeria, por su parte, decidió revisar cada detalle de aquel día. Los ingredientes que usó, los recipientes que preparó, el momento en que los dejó en las puertas. Todo parecía inofensivo, hasta que un recuerdo la golpeó. Marta había dudado antes de tomar el guiso, como si ya supiera que lo usaría en su contra. La idea era escalofriante, pero fortaleció su resolución. «No me rendiré», susurró, cerrando el cuaderno mientras el alba comenzaba a clarear el cielo. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Pasos lentos, seguidos por un murmullo apagado. Curiosa, Valeria se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Don Luis, el portero, un hombre mayor con el rostro surcado por arrugas, hablaba, en voz baja, con una figura que Valeria no pudo distinguir al principio. Cuando la figura se giró, su corazón dio un vuelco. Era Marta, envuelta en un abrigo oscuro, su expresión tensa. ¿Qué hacía allí tan temprano? Valeria abrió la puerta con cuidado, justo a tiempo para escuchar el final de la conversación. «Solo asegúrate de que nadie hurgue demasiado, Luis», dijo Marta, su voz baja pero autoritaria. Don Luis asintió, claramente incómodo, y murmuró algo inaudible antes de que Marta se alejara hacia las escaleras. Valeria salió al pasillo, su pulso acelerado. «Don Luis», llamó, manteniendo la voz calmada. El portero se sobresaltó, girándose hacia ella. «Señora Valeria, ¿tan temprano?», dijo, forzando una sonrisa. «Solo estaba revisando las luces del pasillo». Valeria lo miró fijamente, notando el nerviosismo en sus ojos. «Vi a Marta aquí. ¿De qué hablaban?», preguntó, su tono directo pero no acusador. Don Luis dudó, pasándose una mano por el cabello gris. «Nada importante, solo cosas del comité vecinal. Ya sabe cómo es ella, siempre organizando». Pero su voz tembló ligeramente, y Valeria supo que mentía. «Don Luis, necesito la verdad», dijo, suavizando su tono. «Estoy en problemas por algo que no hice. Si sabe algo, por favor, ayúdeme». El portero bajó la mirada, claramente dividido. Tras un largo silencio, suspiró. «No debería decir esto, pero ayer, cuando dejaste esos guisos en las puertas, vi a Marta tomar el suyo y llevárselo rápido a su apartamento. Más tarde, salió con una bolsa pequeña, como si fuera a tirar algo. No pensé nada entonces, pero ahora, no sé, me pareció raro». Valeria sintió un destello de esperanza. «¿A dónde fue con esa bolsa?», preguntó. Don Luis se encogió de hombros. «Probablemente al contenedor de la esquina, pero no me hagas repetirlo, por favor. Marta no perdona a quienes hablan». «De más». Valeria asintió, agradecida pero alerta. «No diré nada, lo prometo». «Gracias, don Luis». Mientras el portero se alejaba, ella regresó a su apartamento, su mente acelerándose. Si Marta había sacado algo del edificio, tal vez había manipulado el recipiente antes de entregarlo a la policía. Pero, ¿cómo probarlo? Decidió contárselo a Sofía y Rosa. Pero antes de que pudiera marcar el número de Sofía, un golpe en la puerta la detuvo. Esta vez era Sofía, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y urgencia. «Valeria, encontré algo», dijo, entrando sin esperar invitación. «Fui al mercado esta mañana, como te dije. Don Carlos, el que vende productos de limpieza, me contó que Marta compró una botella de pesticida hace 2 días. 2 días, justo antes de que le dieras el guiso». Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Estás segura?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. Sofía asintió sacando su teléfono.
Don Carlos no quiso darme detalles al principio, pero cuando le dije que era por una injusticia, me mostró el registro de ventas. Aquí está, mira. En la pantalla, una foto borrosa mostraba un cuaderno con el nombre Marta Guzmán, junto a la compra de un pesticida común. No era una prueba definitiva, pero era un hilo del que tirar. Esto no puede ser casualidad, dijo Valeria, su determinación creciendo. Tenemos que llevar esto a la policía. Sofía dudó, su entusiasmo apagándose. No será tan fácil. Marta tiene amigos en la comisaría. Podrían ignorarlo o decir que no significa nada. Antes de que pudieran planear el próximo paso, un grito resonó en el pasillo. Ambas salieron corriendo encontrando a Rosa en la entrada del edificio, enfrentándose a Marta. La voz de Rosa, normalmente calmada, estaba cargada de indignación. Ya basta, Marta. ¿Cómo puedes acusar a esta muchacha de algo tan horrible? Todos sabemos que ese guiso era inofensivo. Marta, con el rostro enrojecido, señaló a Rosa con un dedo tembloroso. No te metas en lo que no entiendes, Rosa. Esta mujer es un peligro, y lo probaré. Los vecinos comenzaban a asomarse, algunos desde las escaleras, otros desde sus balcones, atraídos por el escándalo. Valeria dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Marta, sé que compraste pesticida hace 2 días, dijo, su voz clara y firme. Y don Luis vio cómo sacaste algo del edificio después de tomar mi guiso. ¿Qué estás escondiendo? Un murmullo recorrió a los vecinos, y el rostro de Marta palideció por un instante antes de endurecerse. Eso es una calumnia, escupió, girándose hacia los demás. Van a creerle a ella, una desconocida, antes que a mí, que he vivido aquí toda mi vida. Pero su voz tenía un filo de pánico, y Valeria notó que algunos vecinos intercambiaban miradas dudosas. Sofía tomó la palabra, alzando la voz. No es solo Valeria, Marta. Hay más que saben lo que has hecho antes. No puedes seguir así. Marta las miró, sus ojos brillando con furia, antes de girarse y subir las escaleras sin decir más. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el murmullo de los vecinos que comenzaban a dispersarse. Rosa puso una mano en el hombro de Valeria. Eso fue valiente, mija, pero ahora Marta sabe que no estás sola. Ten cuidado. Valeria asintió, su mente acelerándose. La confrontación había sido un riesgo, pero también una señal. El barrio estaba empezando a cuestionar a Marta, y eso era un comienzo. El eco de la confrontación en el vestíbulo del edificio Aurora aún resonaba en los pasillos del barrio. Sol naciente, mientras el sol del mediodía bañaba las calles con una luz que contrastaba con la tensión creciente entre sus habitantes. Valeria Núñez, de pie en su apartamento, miraba por la ventana hacia la calle Aurora, donde la vida seguía su curso. Niños jugando, vendedores voceando, vecinos apresurados. Pero para ella, el mundo parecía girar más lento, atrapado en 1960, la telaraña de la acusación que Marta Guzmán había tejido en su contra. La revelación de que Marta había comprado pesticida y la confesión de don Luis sobre su comportamiento sospechoso habían encendido una chispa de esperanza. Pero Valeria sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Con Sofía Ramírez y doña Rosa a su lado, estaba lista para llevar su evidencia a la policía, pero un encuentro inesperado y una amenaza velada estaban a punto de complicar su lucha por la verdad. Tras el enfrentamiento con Marta, Valeria, Sofía y Rosa se reunieron en el apartamento de Valeria para planear su próximo paso. La mesa estaba cubierta de notas. La foto del registro de ventas de don Carlos, el testimonio de don Luis, las historias de Rosa sobre las familias expulsadas por Marta. Esto es más de lo que esperaba, dijo Valeria, pasando una mano por Vince, su cabello rizado. Pero Sofía tiene razón. No será fácil convencer a la policía. Marta tiene demasiados contactos. Sofía asintió, su expresión decidida. Por eso necesitamos más. Si conseguimos que otros vecinos hablen, será más difícil que la ignoren. Rosa, sentada con una taza de café, añadió. Hay gente en el edificio que no está contenta con Marta, pero tienen miedo. Si les mostramos que no estás sola, tal vez se animen. Antes de que pudieran continuar, un golpe suave en la puerta las interrumpió. Valeria frunció el ceño, alerta. ¿Quién será?, murmuró.
acercándose a la mirilla. Para su sorpresa, era don Luis, el portero, con el rostro tenso y las manos metidas en los bolsillos. Abrió la puerta con cautela. «Don Luis, ¿todo bien?», preguntó. Él asintió, pero su mirada nerviosa recorrió el pasillo antes de hablar. «Necesito hablar contigo, Valeria. A solas, si no es mucho pedir». Sofía y Rosa intercambiaron una mirada, pero Valeria las tranquilizó con un gesto. «Está bien, denos un momento». Las dos salieron al pasillo, dejando a Valeria y don Luis en el apartamento. El portero se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Lo que dije esta mañana no fue todo», comenzó bajando la voz. «No quería meterme en problemas, pero después de verte enfrentar a Marta, no puedo quedarme callado». Valeria sintió un destello de esperanza. «¿Qué más sabes?», preguntó, invitándolo a sentarse. Don Luis se quedó de pie, como si necesitara mantenerse listo para huir. «La noche que dejaste los guisos, vi a Marta salir del edificio, con esa bolsa, como te dije. Pero no fue al contenedor de la esquina. Fue al callejón detrás del mercado, donde nadie pasa a esas horas. Y no estaba sola. Había un hombre con ella, alguien que no vive aquí. No pude ver su cara, pero parecía que discutían. Ella le dio la bolsa y él se fue rápido». Valeria sintió un escalofrío. «¿Crees que estaba entregando el recipiente?», preguntó. Don Luis se encogió de hombros, pero su expresión era grave. «No lo sé, pero Marta no hace nada sin un plan. Y ese hombre, lo he visto antes, rondando cuando hay reuniones del comité vecinal. Creo que trabaja para alguien con poder, tal vez en el consejo municipal». La revelación era un rompecabezas incompleto, pero crucial. Si Marta había manipulado el recipiente y lo había entregado a alguien, podía ser la clave para desmontar su acusación. «Don Luis, esto es importante», dijo Valeria. «¿Estarías dispuesto a contárselo a la policía?». Él dudó, el miedo cruzando su rostro. «No sé, señora Valeria. Marta me tiene en la mira. Si hablo, podría perder mi trabajo». Valeria asintió, comprensiva. «No te presionaré, pero piénsalo. Esto no es solo por mí, es por todos los que ha lastimado». Don Luis prometió considerarlo y se fue, dejando a Valeria con una mezcla de gratitud y ansiedad. Cuando Sofía y Rosa volvieron, les contó todo. «Si encontramos a ese hombre, o la bolsa, podríamos probar que Marta mintió», dijo Sofía, sus ojos brillando con determinación. Rosa frunció los labios. «El callejón detrás del mercado es un lugar escondido. Podríamos buscar, pero hay que ser discretas. Marta no se quedará quieta después de lo de hoy». Decidieron dividir tareas. Sofía investigaría en el mercado para identificar al hombre. Rosa hablaría con más vecinos, y Valeria revisaría el callejón al anochecer, cuando fuera menos probable ser vista. Esa tarde, mientras Valeria preparaba un sándwich para calmar el hambre, un golpe fuerte en la puerta la sobresaltó. Esta vez no miró por la mirilla. El tono autoritario del golpe le dio un mal presentimiento. Al abrir, encontró a Marta, su rostro una máscara de calma que no ocultaba la furia en sus ojos. «Necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Valeria cruzó los brazos, negándose a retroceder. «¿De qué, Marta? ¿De cómo inventaste que te envenené?». Marta soltó una risa seca, cerrando la puerta tras ella. «Cuidado con lo que dices, Valeria. Estás pisando terreno peligroso. Este barrio tiene reglas, y tú no las conoces. Si sigues causando problemas, te arrepentirás». Valeria sintió un destello de ira. «¿Es una amenaza?», preguntó, su voz firme. Marta sonrió, pero no había calidez en el gesto. «Es un consejo. La gente aquí confía en mí, no en una recién llegada que reparte comida sospechosa. Y tus amiguitas, Sofía y Rosa, deberían pensar en las consecuencias de meterse conmigo». Antes de que Valeria pudiera responder, Marta se giró y salió, dejando un silencio pesado en el apartamento. La amenaza era clara. Marta no solo iba tras ella, sino que estaba dispuesta a atacar a cualquiera que la apoyara. Pero en lugar de intimidarla, las palabras de Marta avivaron su determinación. No dejaría que el miedo la detuviera. Esa noche, Valeria salió al callejón detrás del mercado,
envuelta en una chaqueta oscura para pasar desapercibida. El lugar estaba desierto, con contenedores apilados y un olor a basura que impregnaba el aire. Revisó con cuidado, usando la linterna de su teléfono, pero no encontró nada que pareciera una bolsa o un recipiente. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un crujido la hizo girarse. Una figura salió de las sombras. Un hombre joven, con una gorra que ocultaba parte de su rostro. «No deberías estar aquí», dijo, su voz baja pero amenazante. Valeria retrocedió, su corazón acelerado. «Solo estoy buscando algo que perdí», mintió manteniendo la calma. El hombre la miró un momento, luego se alejó sin decir más, desapareciendo en la oscuridad. De vuelta en su apartamento, Valeria anotó cada detalle del encuentro, su mente acelerándose. El hombre del callejón, la amenaza de Marta, el testimonio de don Luis. Todo apuntaba a una red más grande de la que había imaginado. Pero también sabía que estaba más cerca de la verdad, y que cada paso la llevaba hacia un enfrentamiento inevitable con Marta y las sombras que protegía en sol naciente. La luz tenue de una lámpara en el apartamento de Valeria Núñez proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, mientras el barrio sol naciente se sumía en la quietud de la medianoche. El encuentro en el callejón detrás del mercado aún resonaba en su mente. La voz amenazante del hombre desconocido y su advertencia: «No deberías estar aquí», avivando un torbellino de preguntas. Valeria, sentada frente a su cuaderno lleno de anotaciones, repasaba cada detalle. La compra de pesticida de Marta Guzmán, el testimonio de don Luis sobre la bolsa que Marta llevó al callejón, la confrontación en el vestíbulo del edificio. Aurora, con Sofía Ramírez y doña Rosa como aliadas, sentía que estaban cerca de desmontar la falsa acusación de envenenamiento que Marta había fabricado. Pero un nuevo descubrimiento y un evento inesperado en el edificio estaban a punto de obligarla a tomar una decisión que pondría en riesgo todo lo que había construido en su lucha por la verdad. El cansancio pesaba en sus hombros, pero el sueño se negaba a llegar. Valeria tomó un sorbo de té frío, mirando las notas en su cuaderno. La amenaza de Marta en su apartamento. «Si sigues causando problemas, te arrepentirás». Había sido clara, pero también reveladora. Marta estaba nerviosa, y eso significaba que sus acciones estaban siendo cuestionadas. La clave, pensó. Valeria estaba en el hombre del callejón. Si era el mismo que don Luis vio con Marta, podría ser el enlace entre el recipiente manipulado y la acusación. Pero ¿quién era? Y más importante, ¿cómo probar su conexión con Marta sin pruebas concretas? Un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era de Sofía, enviado apenas minutos antes. «Valeria, ven al 3A ahora. Encontré algo importante». El pulso de Valeria se aceleró. Sin dudar, se puso una chaqueta y salió al pasillo. El silencio del edificio Aurora, roto solo por el crujido de las escaleras bajo sus pies. Al llegar al apartamento de Sofía, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Sofía, con el rostro iluminado por una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, la hizo pasar. «No vas a creer esto», dijo, guiándola a una mesa donde había un cuaderno abierto y varios papeles desparramados. Doña Rosa estaba allí también, sentada con una expresión grave. «¿Qué encontraron?», preguntó Valeria, su voz cargada de expectativa. Sofía señaló una hoja con una lista de nombres y números. «Fui al mercado otra vez hoy, después de lo que nos contaste sobre el callejón. Hablé con don Carlos otra vez y me presentó a su sobrino, Javier, que trabaja como repartidor. Javier conoce a casi todos en el barrio, incluyendo a un tipo que ha estado haciendo trabajos para Marta». Valeria se inclinó, su corazón latiendo con fuerza. «¿El hombre del callejón?», preguntó. Sofía asintió. «Se llama Raúl. Es un recadero. Hace favores para gente con dinero. Javier. Dice que lo vio con Marta hace unos días, cerca del mercado, justo después de que le dieras el guiso. Y mira esto». Sacó su teléfono y mostró una foto. Una captura de una cámara de seguridad del mercado, borrosa, pero lo bastante clara para mostrar a Marta entregando una bolsa pequeña a un hombre con gorra. Valeria sintió un destello de esperanza. «Esto es enorme», dijo, mirando a Sofía y Rosa. «Si podemos probar que Raúl manipuló el recipiente, la acusación de Marta se derrumba». Rosa frunció los labios, su voz baja.
Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Raúl no hablará fácilmente, y Marta tiene amigos en lugares altos. Si vamos a la policía con esto, debemos estar seguras. Sofía asintió. Javier dice que Raúl suele rondar el bar de la esquina los viernes. Podríamos intentar hablar con él, pero es arriesgado. Valeria pensó en el hombre del callejón, su tono amenazante, y sintió un escalofrío. Pero la alternativa, dejar que Marta ganara, era impensable. Lo haremos, dijo, su voz firme. Pero con cuidado. No podemos darle a Marta más excusas para atacarnos. Antes de que pudieran planear más, un estruendo resonó desde 1960, el primer piso. Las tres se miraron, alarmadas, y corrieron al pasillo. Al bajar las escaleras, encontraron a varios vecinos reunidos frente al apartamento 1B, donde vivía un joven estudiante, Diego. La puerta estaba entreabierta, y Diego, visiblemente angustiado, hablaba con don Luis. Alguien entró anoche, decía, su voz temblorosa. No falta nada, pero dejaron esto. Mostró un papel arrugado con una palabra garabateada en rojo. Cuidado. Valeria sintió un nudo en el estómago. Miró a Sofía, que susurró. Esto no es casualidad. Marta sabe que estamos investigando. Don. Luis intentó calmar a los vecinos, pero el murmullo de preocupación crecía. No hay pruebas de quién fue, decía. Pero su mirada nerviosa se cruzó con la de Valeria. Ella dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Esto no puede seguir así, dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. Primero me acusan a mí de algo que no hice, y ahora esto. Alguien está tratando de asustarnos, y no es la primera vez que pasa en este edificio. Los vecinos intercambiaron miradas, algunos incómodos, otros curiosos. Una mujer mayor, que Valeria reconoció como vecina del 2A, habló. ¿Estás diciendo que Marta tiene algo que ver? Valeria dudó, consciente de que acusar a Marta abiertamente era un riesgo. Digo que hay un patrón, respondió, y no pararé hasta descubrir la verdad. El murmullo creció, pero antes de que pudiera continuar, Marta apareció en las escaleras, su rostro una máscara de indignación. ¿Qué es este escándalo?, exigió, su voz cortante. Valeria, ¿sigues causando problemas? Primero intentas envenenarme, y ahora incitas a los vecinos con tus historias. Valeria sintió un destello de furia, pero mantuvo la calma. No estoy causando problemas, Marta. Estoy buscando justicia. Y todos aquí merecen saber qué pasa en este edificio. Marta la miró con desprecio, pero Valeria notó un destello de inquietud en sus ojos. Ten cuidado, Valeria, dijo bajando la voz. Estás jugando con fuego. Sin esperar respuesta, se giró y subió las escaleras, dejando un silencio tenso. Esa noche Valeria, Sofía y Rosa se reunieron de nuevo, esta vez en el apartamento de Rosa para evitar miradas indiscretas. La nota en el apartamento de Diego había confirmado sus temores. Marta, o alguien que trabajaba para ella, estaba dispuesta a usar el miedo para mantener el control. No podemos esperar más, dijo Valeria, su voz decidida. Iré al bar. Mañana para encontrar a Raúl. Si él sabe algo, lo sacaré. Sofía frunció el ceño, preocupada. No vayas sola, iré contigo. Rosa añadió. Y yo hablaré con más vecinos. Diego está asustado, pero no es el único. Si logramos que más se unan, Marta no podrá ignorarnos. Valeria asintió, agradecida pero consciente del riesgo. Pensó en su abuela, en cómo enfrentaba las tormentas con calma y fe, y en su restaurante, donde cada desafío había sido una lección. Esto no es solo por mí, dijo, mirando a sus aliadas. Es por todos los que Marta ha lastimado. Vamos a exponerla cueste lo que cueste. Pero en el fondo, sabía que el próximo paso las llevaría más cerca de un enfrentamiento directo, y que las sombras de sol naciente no soltarían su presa tan fácilmente. El crepúsculo pintaba el barrio Sol Naciente con tonos violetas, mientras las luces de los faroles comenzaban a encenderse, iluminando las calles bulliciosas del vecindario. En el apartamento de Valeria Núñez, el aire estaba cargado de una mezcla de determinación y nerviosismo. La nota amenazante encontrada en el apartamento de Diego, la advertencia de Marta y la pista sobre Raúl,
el hombre misterioso del callejón, habían intensificado su lucha contra la falsa acusación de envenenamiento. Con Sofía Ramírez y doña Rosa como aliadas, Valeria se preparaba para confrontar a Raúl en el bar de la esquina. Un paso arriesgado que podría desentrañar la verdad sobre el recipiente manipulado por Marta Guzmán. Pero un testimonio inesperado de un vecino, surgido en las sombras del edificio Aurora, estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría la dinámica de su batalla y la obligaría a enfrentar una decisión que pondría a prueba su coraje. La mañana había amanecido con una calma engañosa. Valeria y Sofía se reunieron temprano en el apartamento de Rosa para ultimar los detalles de su plan. Irían al bar esa noche, cuando Raúl solía aparecer, según el sobrino de don Carlos. «Tenemos que ser discretas», advirtió Sofía, revisando la foto borrosa de la cámara de seguridad que mostraba a Marta entregando una bolsa a Raúl. «Si él trabaja para alguien con poder, no hablará fácilmente». Rosa, sirviendo café, añadió: «Y debemos proteger a don Luis. Si Marta se entera de que habló, lo hará pagar caro». Valeria asintió, su mente acelerándose. La amenaza en el apartamento de Diego había dejado claro que Marta no dudaría en usar la intimidación, pero cada nuevo indicio fortalecía su resolución. «No podemos retroceder ahora», dijo, su voz firme. «Si Raúl sabe algo, lo sacaremos». Antes de que pudieran continuar, un golpe tímido en la puerta las interrumpió. Rosa frunció el ceño, acercándose con cautela. «¿Quién es?», preguntó. Una voz temblorosa respondió: «Soy Diego, del 1B. Necesito hablar con ustedes». Valeria y Sofía intercambiaron una mirada de sorpresa. Diego, el joven estudiante que había encontrado la nota amenazante, apenas había hablado con ellas desde el incidente. Rosa abrió la puerta, y Diego entró, visiblemente nervioso, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. «Perdón, por venir así», dijo, evitando sus miradas. «Pero después de lo de ayer, no puedo quedarme callado». Valeria lo invitó a sentarse, notando el temor en sus ojos. «Diego, ¿estás bien?», preguntó, suavizando su tono. Él asintió, pero sus manos temblaban. «La nota en mi apartamento no fue al azar. Creo que fue por algo que vi hace un tiempo. Algo sobre Marta». Las tres mujeres se inclinaron. «Hacia adelante, alerta». «¿Qué viste?», preguntó Sofía, su voz baja pero urgente. Diego tragó saliva, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien lo escuchara. «Hace un año, cuando me mudé, trabajé unas semanas limpiando oficinas en el Consejo Municipal. Una noche, vi a Marta en el edificio, tarde, hablando con un hombre. No sé quién era, pero ella le dio un sobre grueso, como si fuera dinero. Luego lo escuché decir algo sobre mantener el barrio en orden. Pensé que era raro, pero no dije nada. Ahora, con lo que le pasó a Valeria, creo que tiene que ver». Valeria sintió un escalofrío. «¿Crees que Marta está pagando a alguien para controlar el barrio?», preguntó. Diego se encogió de hombros, su voz apenas audible. «No lo sé, pero ella siempre sabe lo que pasa aquí. Y después de la nota, tengo miedo de que venga por mí si hablo». Rosa puso una mano en su hombro, su voz cálida. «Hiciste bien en contarnos, mijo. Nadie te obligará a hacer nada, pero esto es importante». Sofía sacó su teléfono, anotando los detalles. Si ese hombre era Raúl o alguien conectado con él, esto podría explicar por qué Marta tiene tanto poder. No es solo el comité vecinal. Hay algo más grande. Valeria procesó la información, su mente conectando los puntos. El hombre del callejón, el sobre en el Consejo Municipal, la influencia de Marta sobre la policía y los comerciantes. Todo apuntaba a una red de control que iba más allá de simples prejuicios. Pero el testimonio de Diego, aunque valioso, era frágil. Sin pruebas concretas, sería su palabra contra la de Marta, y ella tenía años de credibilidad en el barrio. «Diego, gracias por confiar en nosotras», dijo Valeria, mirándolo a los ojos. «Entiendo que tengas miedo, pero si decides hablar con la policía, estaremos contigo». Diego asintió, pero su expresión seguía tensa. «Lo pensaré», murmuró antes de irse, dejando un silencio pesado en la habitación. Esa noche, Valeria y Sofía se dirigieron al bar de la esquina, un lugar pequeño con mesas de madera gastada y un ambiente cargado de risas y música.
Corazón de Valeria latía con fuerza mientras escaneaban el lugar, buscando a Raúl. Sofía señaló a un hombre sentado en una mesa apartada, con una gorra que ocultaba parte de su rostro. «Ese es él», susurró. Valeria respiró hondo y se acercó, Sofía a su lado. «Raúl, ¿verdad?», dijo, manteniendo la voz calmada. Él alzó la vista, sus ojos entrecerrados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su tono defensivo. Valeria no retrocedió. «Soy Valeria Núñez. Sé que hablaste con Marta Guzmán hace unos días, sobre una bolsa que te dio. Quiero saber qué había en ella». Raúl se tensó, mirando a su alrededor. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz traicionó un destello de nerviosismo. Sofía intervino, mostrando la foto de la cámara de seguridad en su teléfono. «Esto dice lo contrario. Si no hablas, esto va a la policía». Raúl soltó una risa seca, pero sus manos apretaron la botella de cerveza. «No saben con quién se están metiendo. Marta no es el problema, es solo una pieza. Si quieren meterse con los de arriba, allá ustedes». Antes de que pudieran presionarlo más, se levantó y salió del bar, perdiéndose en la noche. Valeria y Sofía regresaron a la Aurora, frustradas pero intrigadas. Las palabras de Raúl, los de arriba, sugerían que Marta no actuaba sola, que había alguien más poderoso detrás de ella. De vuelta en el apartamento de Valeria, compartieron la información con Rosa, quien frunció el ceño. «Esto se está poniendo peligroso», dijo. «Si Marta está conectada con alguien del Consejo Municipal, como dijo Diego, no podemos enfrentarla solas». Valeria asintió, pero una idea comenzó a formarse. «Tal vez no tengamos que hacerlo solas. Si logramos que más vecinos hablen, que Diego testifique, podríamos exponer todo en una reunión del comité vecinal. Marta no podrá ignorar a todo el barrio». Pero antes de que pudieran planear más, un mensaje llegó al teléfono de Sofía. Era de Diego. «Marta vino a mi apartamento. Dice que sabe que hablé. No sé qué hacer». Valeria sintió un nudo en el estómago. Marta estaba contraatacando y Diego estaba en la mira. «Tenemos que protegerlo», dijo, su voz decidida. «Y tenemos que actuar rápido antes de que ella silencie a todos». La decisión era clara, pero arriesgada. Confrontar a Marta públicamente, con o sin pruebas suficientes, podía ser su única oportunidad. Pero también podía desatar una tormenta que las arrastrara a todas. Las luces parpadeantes de los faroles del barrio Sol Naciente proyectaban un resplandor inquieto sobre las calles, mientras la noche envolvía el edificio Aurora en una calma tensa. Valeria Núñez, junto a Sofía Ramírez y doña Rosa, se encontraba en el pequeño apartamento de Rosa, rodeadas de papeles y notas que detallaban su lucha contra la falsa acusación de envenenamiento orquestada por Marta Guzmán. El testimonio de Diego, la evasiva reacción de Raúl en el bar y las pistas que apuntaban a una red de poder más allá de Marta, habían elevado las apuestas. La idea de confrontar a Marta en la próxima reunión del comité vecinal, programada para el día siguiente, era un plan audaz, pero arriesgado. Sin embargo, un nuevo aliado inesperado y un movimiento desesperado de Marta estaban a punto de llevar la batalla de Valeria al borde de un punto sin retorno, poniendo a prueba su determinación en el momento más crítico. El ambiente en el apartamento de Rosa era denso, cargado de una mezcla de esperanza y temor. Valeria, con el cuaderno abierto frente a ella, repasaba las pruebas. La foto de la cámara de seguridad que mostraba a Marta entregando una bolsa a Raúl, el registro de la compra de pesticida, el relato de don Luis sobre el callejón, el testimonio de Diego sobre el sobre en el Consejo Municipal. «Es mucho, pero no es suficiente», dijo, su voz cargada de frustración. «Sin algo que conecte todo directamente con Marta, la policía podría ignorarnos». Sofía, revisando su teléfono, asintió. «Diego está aterrado. Marta lo amenazó y ahora no está seguro de hablar en la reunión. Si no lo convencemos, perderemos una voz clave». Rosa, sirviendo té para calmar los nervios, añadió: «Tenemos que mostrarle al barrio que no estamos solas. Si otros vecinos se unen, Marta no podrá controlar la narrativa». Un golpe en la puerta las hizo callar. Rosa se acercó con cautela, mirando por la mirilla. «Es Javier», dijo, aliviada, abriendo la puerta. Javier, el sobrino de don Carlos, el vendedor del mercado, entró con el rostro serio, sosteniendo una bolsa de plástico. «No podía esperar», dijo mirando a Valeria.
Encontré algo que tienen que ver. Sacó un recipiente de vidrio idéntico a los que Valeria había usado para el guiso, pero con una mancha oscura en el interior. Lo vi en el callejón, detrás del mercado, cerca de donde don Luis dijo que Marta llevó una bolsa. Pensé que podía ser importante. Valeria tomó el recipiente con cuidado, su corazón acelerado. La mancha parecía un residuo seco, similar al que la policía había descrito como pesticida. Esto podría ser lo que Marta usó para incriminarme, dijo mirando a Sofía y Rosa. Javier asintió. No toqué el interior, por si necesitan huellas o algo. Pero hay más. Uno de los chicos que limpia el callejón me dijo que vio a Raúl tirando cosas ahí hace unos días. No estoy seguro, pero podría ser él quien dejó esto. Sofía frunció el ceño, emocionada pero cautelosa. Si conseguimos que analicen esto y encuentran las huellas de Raúl o Marta, podríamos probar que manipularon el recipiente. Rosa añadió, pero hay que llevarlo a la policía ahora, antes de que Marta se entere y lo haga desaparecer. Antes de que pudieran planear más, un alboroto en el pasillo las interrumpió. Salieron corriendo, encontrando a varios vecinos reunidos frente al apartamento de Diego. La puerta estaba abierta, y Diego, pálido, hablaba con don Luis. Alguien rompió mi ventana, dijo, señalando los cristales esparcidos en el suelo. Y dejaron esto. Mostró un papel con una frase garabateada. Silencio o peor. Valeria sintió un escalofrío. Marta estaba intensificando su campaña de intimidación, y Diego era el objetivo. Sofía se acercó a él, su voz firme. Diego, no puedes dejar que te asusten. Estamos cerca de probar la verdad. Diego sacudió la cabeza, angustiado. No entienden. Marta sabe cosas, tiene ojos en todas partes. Si hablo, no solo me pasará a mí, sino a mi familia. Valeria dio un paso adelante. Su voz calmada pero decidida. Diego, entiendo tu miedo, pero si nos callamos, Marta seguirá haciendo esto a otros. Mira lo que me hizo a mí y a las familias que vinieron antes. No estás solo. Los vecinos, algunos de los cuales habían escuchado la confrontación con Marta días atrás, murmuraban entre sí. Una mujer joven, que Valeria reconoció como vecina del 3C, habló. Mi primo vivió aquí hace años. Marta lo acusó de vender cosas raras y se tuvo que ir. Nunca pensé que fuera ella, pero... Ahora. Su voz se apagó, pero el murmullo creció, señal de que el barrio comenzaba a dudar. En ese momento, Marta apareció en el vestíbulo, su rostro una máscara de indignación. ¿Qué es este espectáculo?, exclamó, su voz resonando. Valeria, ¿sigues sembrando discordia? Primero intentas envenenarme, ahora incitas a los vecinos con tus mentiras. Los ojos de Valeria se encontraron con los de Marta, y por un instante, vio un destello de pánico tras su fachada. No son mentiras, Marta, dijo, alzando la voz para que todos oyeran. Tenemos pruebas de lo que hiciste. El recipiente, el pesticida, Raúl. Todo apunta a ti. Un jadeo colectivo recorrió a los vecinos, y Marta palideció, pero se recuperó rápidamente. Eso es absurdo, escupió. Van a creerle a ella, una desconocida, antes que a mí, que he mantenido este barrio unido por años. Pero su voz tembló, y algunos vecinos intercambiaron miradas dudosas. Antes de que la situación escalara, don Luis intervino, su voz firme. Basta, todos. Esto se resolverá en la reunión del comité mañana. Que cada quien diga lo que sabe. Marta lo fulminó con la mirada, pero asintió, girándose hacia Valeria. Disfruta tu momento, porque no durará, susurró, antes de subir las escaleras. El silencio que siguió fue pesado, pero Valeria sintió una chispa de triunfo. El barrio estaba dividido, y Marta lo sabía. Esa noche, Valeria, Sofía, Rosa y Javier se reunieron para planear la reunión. Decidieron llevar el recipiente a un laboratorio privado para un análisis rápido, evitando la policía local hasta tener resultados concretos. Si las huellas de Raúl o Marta están en esto, no podrán negarlo, dijo Sofía. Rosa añadió, y convenceremos a Diego para que hable. Si cuenta lo del consejo municipal, la gente verá que Marta no es intocable. Valeria asintió, pero una duda la carcomía. ¿Y si Marta hace algo antes de la reunión? Está desesperada. Javier, que había permanecido callado, habló.
Escuché que llamó a alguien del consejo esta tarde. No sé quién, pero parecía importante. Tengan cuidado. Valeria pensó en su abuela, en cómo enfrentaba las tormentas con fe, y en su restaurante, donde cada crisis había sido una prueba de su resiliencia. Mañana lo daremos todo, dijo, mirando a sus aliados, no solo por mí, sino por todos los que Marta ha lastimado. Vamos a cambiar este barrio. Pero en el fondo, sabía que la reunión sería un campo de batalla, y que Marta, acorralada, no se rendiría sin pelear. La verdad estaba al alcance, pero el costo de alcanzarla aún era incierto.